Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Es verdad, Dios nos habla muchas veces a nuestro corazón, a nuestra conciencia, a nuestros pensamientos. Pero ¿será que eso quiere dar a entender que todo lo que venga a nuestro corazón, que todo lo que venga a nuestra mente, que todo lo que venga a nuestros pensamientos, viene de parte de Dios? Vamos a ver qué nos enseña Dios en este día sobre este tema por medio de su palabra, la Biblia. En el libro de Jeremías, el capítulo 17, en el versículo 9, nos dice así: Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces vemos que Dios nos dice en este día por medio de su palabra, la Biblia: engañoso más que todas las cosas es el corazón. Y perverso. ¿Qué quiere dar a entender eso? Pues eso solo quiere dar a entender que no podemos confiarnos de todo lo que nos diga nuestro corazón, lo que nos diga nuestros pensamientos, nuestra conciencia. No podemos confiarnos en eso. No podemos dejarnos guiar siempre por nuestro corazón, por nuestros pensamientos. Hay una manera de poder comprobar si lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestros pensamientos, lo que hay en nuestra conciencia, viene de parte de Dios. Y vamos a verlo más adelante, pero primero vamos a ver un ejemplo de un rey que se dejó guiar por su corazón, por sus pensamientos. Y vamos a ver qué fue el resultado de dejarse guiar por su corazón o sus pensamientos. En Segunda de Crónicas, el capítulo 26, del versículo 18 y 19 nos dice así: Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: ¿No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo? Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová nuestro Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Vemos que en este pasaje de la Biblia, o en esta historia, existe un rey llamado Usías. Este rey, en el principio de su reinado, seguía los ejemplos de su padre, que se llamaba Amasías. Empezó obedeciendo al Señor, guardando sus mandamientos, apartándose de la idolatría y limpiando a Judá y a Jerusalén, que es donde reinaba el pueblo de Dios, limpiándolo de toda inmundicia, de toda idolatría. Este rey también salía a las batallas del Señor. Cuando Dios le decía anda, él iba. Lo que Dios le decía hace, eso es lo que él hacía. Y siempre salía victorioso, siempre salía próspero en todo lo que él hacía, porque obedecía al Señor. Dios lo honraba, porque él le obedecía. Muchas naciones de alrededor lo honraban, porque en realidad este rey había hallado gracia delante de los ojos del Señor, Dios el Todopoderoso, porque le obedecía. Entonces, obedeciéndole al Señor, guardando sus mandamientos, escuchando su voz y haciendo lo que el Señor le decía, lo que el Señor le ordenaba, él llegó a prosperar tanto que muchos países lo honraban, lo respetaban. Tenía paz con muchos países, porque el Señor estaba con él y todos lo podían mirar, porque a muchas batallas salió que le era casi imposible vencer,
pero el Señor iba delante de él, y como le obedecía, el Señor le daba la victoria. Y otros países llegaron a darse cuenta que en realidad el Señor estaba con él, y así lo respetaban bastante y lo honraban. Y por ser prosperado en gran manera de parte del Señor, este rey llamado Usías llegó a enorgullecerse. Y un día sus pensamientos, su corazón, le dijo: anda a la casa del Señor, anda al santuario del Señor. Tú eres muy honrado por el Señor. Incluso muchos de los países vecinos te honran, porque el Señor te ha bendecido, porque el Señor ha querido bendecirte. Entonces sus pensamientos, su corazón, lo instaron a ofrecerle incienso al Señor. Y vemos que cuando él llega al santuario del Señor, a la casa del Señor, los sacerdotes al mirarlo le dijeron: hey, tú eres el rey. Eso es verdad. Eres honrado por muchos países. Es verdad. Dios te bendice en gran manera. Es verdad. Pero esto que quieres hacer no te es permitido a ti, porque el Señor no te ha dicho a ti que tú puedes hacer esto. Esto el Señor se lo ha encargado a los sacerdotes descendientes de Aarón. Ellos son los únicos que pueden presentarse delante de la presencia del Señor aquí en su santuario para ofrecerle incienso. Tú eres el rey, pero tú no puedes hacer esto. Entiéndelo. Entonces, cuando estos sacerdotes reprendían al rey y lo hacían entrar en razón, este rey se airó en gran manera. Porque él pensaba: mi corazón, mi mente, mi conciencia me ha dicho que yo haga esto. ¿Y quién son ustedes, los sacerdotes, para detenerme, para no hacer esto? Lo que voy a hacer es bueno, porque es para el Señor. Y en realidad era bueno, porque lo que iba a ser para el Señor. Era bueno. Pero lo malo era que no le correspondía a él hacerlo. Entonces, cuando los sacerdotes lo reprendían, él se airó demasiado. En vez de decir: está bien, lo que ustedes dicen es palabra de Dios. Porque Dios era el que había dicho que a solo los sacerdotes les correspondía ofrecer los sacrificios y el incienso al Señor. No lo podía hacer ninguno más. Entonces este rey tuvo que entender y salir de ese lugar. Pero vemos que antes de hacer eso se airó contra los sacerdotes. Y cuando se airó contra los sacerdotes, no era en contra de los sacerdotes, sino en contra de Dios. Y vemos que Dios lo hirió con lepra. La lepra simboliza al pecado. La paga del pecado es muerte. El pecado, al igual que la lepra, no tiene cura. Fue herido con lepra y así lo pasó todos los días de su vida, hasta el día en que se murió. Porque como hemos dicho, la lepra simboliza al pecado. Gracias a Dios que por amor a toda esta humanidad trajo una cura para el mundo, para el pecado, para nuestra vida, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Cuando lo aceptamos, somos limpiados de esa lepra que es el pecado en nuestra vida, y así podemos ser sanados y no morirnos en nuestro pecado, como se murió este rey llamado Usías en su lepra. Entonces, por seguir los deseos de su corazón, por seguir los deseos que vinieron a su corazón, por seguir sus pensamientos, terminó herido directamente de Dios. Dios lo hirió con lepra. Entonces, yo estoy seguro que al igual que yo, ninguno de ustedes, los que están escuchando, quisieran cometer un error tan grande como la de este rey. Porque como hemos dicho antes, lo que este rey estaba haciendo no era malo. Lo malo era lo que él estaba haciendo. No le era permitido hacerlo a él, sino a los sacerdotes. Entonces, eso quiere dar a entender que no siempre lo que venga a nuestra mente o a nuestro corazón
porque nosotros piensemos que es bueno, como pensaba este rey, quiere decir que Dios lo aprueba y podemos hacerlo. Así es que, aunque nosotros piensemos, lo que hay en mi corazón es bueno, Dios lo ha puesto en mi corazón, no debemos seguir los deseos de nuestro corazón o seguir a nuestros pensamientos. Y solo hay una manera de poder corregirnos, y eso es por medio de la palabra de Dios. Esto dice en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es bueno cuando Dios nos habla por medio de en nuestro corazón o en nuestra mente, pero hay que probarlo, porque como dice la palabra de Dios, toda la escritura o toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil o es buena para enseñarnos a nosotros mismos y también para enseñar a los demás. Es buena para redarguir, o sea, para reprender a nuestra propia vida principalmente. Cuando pensamos que algo es bueno, pero lo comparamos con la Biblia, hay que reprendernos a nosotros mismos y decir, no, estamos mal. Y buscar, con la ayuda de Dios, hacer el bien, para corregirnos a nosotros mismos. No todo lo que hay en nuestro corazón, no todo lo que hay en nuestro pensamiento puede ser bueno si no lo comparamos con la palabra del Señor, que es la Biblia. Y así, si andamos mal, podremos corregirnos. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto delante de Dios y preparado para toda buena obra. Entonces, es buena también para instruirnos. Solo con la palabra de Dios podemos instruirnos en la justicia de Dios, para que podamos perfeccionarnos en Dios y así podamos decir, estamos preparados para toda buena obra. Entonces, si queremos saber si nuestro corazón nos está guiando en el camino correcto, si nuestros pensamientos vienen de parte de Dios, vamos a compararlo con la Biblia y así Dios nos corregirá y podremos hacer lo que Dios nos diga y estaremos seguros. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para la vida de cada uno que escucha. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea para cada uno de ustedes que me escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.